Los invito, hermanos, a mirar un pasaje en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 29 al 33, dice la palabra del Señor. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La historia es de dos hombres que van camino a Emaús. Es una historia muy conocida, Cleofas y el otro discípulo. Es interesante, según algunos estudiosos, algunos comentaristas reconocen y entienden que ese otro discípulo aquí, del cual no aparece el nombre, es Lucas. Lucas, que estaba muy joven en aquel entonces. Y los apóstoles a veces usan, o los escritores de los evangelios a veces usan o buscan la manera de referirse a ellos sin usar su propio nombre. Por ejemplo, Juan, en el evangelio de Juan, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo del que no dice el nombre? Juan. Marcos, en el evento del monte, allí en aquel huerto, cuando capturan a nuestro Señor Jesucristo, habla de un hombre que huye desnudo, que iba cubierto con una sábana y que huye allí en el jardín desnudo. Algunos dicen: ese es Marcos. De Mateo pues no tengo alguna referencia, pero entonces por eso muchos comentaristas llegan a la conclusión de que el mismo Lucas es el que está caminando camino a Emaús junto con Cleofas o Cleofás. Siempre tengo problema con pronunciar su nombre. El punto es que ellos, o el Señor, se encuentra con ellos y ellos no le reconocen. Ellos están, dice la Escritura, que sus ojos estaban velados para que ¿qué? Para que no le reconociesen o no le conociesen, dice el versículo 16. Y Cleofas, el otro discípulo, dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Porque el Señor Jesús les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Eso es lo que dice el versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Imagínense a estos discípulos. El Señor ha muerto. Ellos mismos dicen: han pasado 3 días, versículo 21. Al final, este ya es el tercer día que esto ha acontecido. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día. Ya llegó el tercer día y por lo menos no llegó la noticia a ellos de que Jesús había resucitado, y se fueron camino a Emaús, aproximadamente unos 30 kilómetros. Siempre tenían una caminadita larga.
30 kilómetros aproximadamente. Creo que aquí pone la medida por estadios. Esto traducido a kilómetros es aproximadamente 30 kilómetros que ellos iban caminando. No sabemos cuánto les faltaba. El punto es que los coge la noche y en el camino ellos toman la decisión de quedarse y le dicen al forastero que iba con ellos camino a Emaús: quédate porque se hace tarde. El versículo 29 que comenzamos leyendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Ahora, pensemos por un momento en estos hombres. Están tristes porque el Señor no ha resucitado. Y vienen con una acumulación, digámoslo así, de cosas en sus vidas. Y es lo que le aconteció al Señor Jesucristo, porque ellos le dicen a este forastero: ¿eres tú el único que no has oído las cosas que han pasado en Jerusalén en estos días? Él les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno, verso 19, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tremendo. Para ellos Jesús fue el Mesías. Ellos esperaban que Jesús fuese el Mesías, pero cuando a Él lo crucifican, cuando Él muere y ya pasan 3 días y ellos no reciben noticia de nada, hay desconcierto, hay desconsuelo en ellos, hay tristeza. ¿Quién no ha sufrido una decepción? ¿A quién no le han derrumbado su vida? ¿A quién no han traicionado? Ellos estaban decepcionados, porque ellos esperaban que Jesús Nazareno era el Mesías, era el Cristo, pero no había una convicción arraigada en ellos, porque cuando Cristo muere, ellos se decepcionan de manera tal que su corazón se entristece. Su corazón se entristece porque el que ellos pensaban que era el Mesías no ha resucitado. Ahora, es interesante que para ellos Jesús fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Sin embargo, no estaba arraigado en ellos la certeza de que Él verdaderamente era el Mesías. Muchas gracias. De que Él era el Mesías, porque lo mataron y nos quedamos sin Mesías. Y podríamos mirar muchas otras cosas más del asombro que ellos tienen. Por ejemplo, cuando algunas mujeres le dicen, ahora es de entender que en aquel entonces la palabra de una mujer no valía. Para la cultura y para la época, la palabra de una mujer no tenía importancia. Entonces, el que unas mujeres le hubieran dicho a ellos que el Señor había resucitado, pues esto no tenía mucho valor, no era creíble. Y repito, por la cultura de aquel entonces, la cultura judía, que en realidad fue muy sí, tenía mucho que ver también con leyes del Antiguo Testamento, en cuanto a los testimonios y todo esto, pero lo que causa en ellos es solo un asombro. Versículo 22, también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Noten la manera en que ellos dicen. Vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles que dijeron que vive. Ya, para ellos esto era, hay unas mujeres que para ahí están con un chisme
de que Cristo, de que Jesús resucitó. Y claro, ellos se asombran, ellos meditan en esto, pero no creen. No creen que Jesús ha resucitado verdaderamente. ¿Y qué hay en sus corazones? Tristeza. Y sí, asombro a veces. Y sí, ellos esperaban en un Mesías, pero lo mataron y sus corazones están tristes, dice el Señor en el versículo 17 al final. Hermanos, muchas veces nos cargamos de tristeza en nuestros corazones. Muchas veces nos llenamos de amargura en nuestros corazones por diferentes razones. No es de menospreciar la razón por las que estos hombres estaban tristes, como no debemos nunca menospreciar la razón por la que un hermano o una hermana está triste. Nunca lleguemos en consejería bíblica a un hermano, a una hermana y le digamos: usted está aburrido por esa bobada, usted está triste, preocupado por esa insignificancia. Nunca hagamos esto. Nunca debemos menospreciar la razón por la que un corazón está triste. Ahora, hay un problema y es cuando dejamos que esa tristeza gobierne nuestros corazones, cuando esa tristeza controle nuestro corazón. Ni la amargura, ni ningún sentimiento, ni ninguna pasión puede controlar nuestros corazones, como en el caso de estos hombres. Estaban tan tristes, tan llenos de tristeza en todo el sentido de la palabra, que el Señor Jesucristo se les apareció resucitado y no lo conocieron. Sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados, y es interesante ver que el Señor se sienta con ellos en los versículos que leímos, parte el pan, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y no creo personalmente que aquí esté hablando de la cena del Señor. Es algo muy cotidiano que hacían las familias. Es algo muy cotidiano que hacían los viajeros. Cuando iban caminando, ellos acampaban en algún sitio, entraban a una posada, lo que hacían era que juntos se sentaban, daban gracias, bendecían el pan o la comida, lo que fuese, y lo hacían juntos, como la comida en cierta forma era un pretexto para ellos estar unidos, para ellos estar en comunión. Eso se ha perdido mucho. Ya en la mayoría de las casas no hay comedor. O sea, yo he ido a muchas casas donde no hay comedor. Y es porque es algo que está pasando de moda, porque ya las familias no se sientan y ya los comedores son pequeñitos, de 4 sillitas o de 3. Porque ya esto se está perdiendo y cada vez se pierde más. El hijo come en su cuarto, la mamá en la cocina, el otro hijo en la sala viendo televisión, cada uno por su lado, y lo que antes era algo que unía a las familias se ha perdido. En los tiempos bíblicos la cena, la comida, era algo que unía a todos los miembros de la casa. Esto hacía que hubiese comunión entre los miembros de la familia. Lo que este pasaje nos muestra es que cuando ellos comen el pan, o cuando el Señor bendice y parte el pan, sus ojos son abiertos. Sus ojos son abiertos. Esto nos habla, hermanos, de que muchas veces nuestros ojos están velados, de que estamos ciegos espiritualmente hablando, y estamos tan cargados en nuestra tristeza, tan centrados en nuestros problemas, tan centrados en nuestra situación,
en cosas por resolver, en problemas económicos que sé que todos los vivimos. Y estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro propio ser, que nos olvidamos de lo más importante: la comunión con el Señor. Y a veces cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando por un momento de soledad, no sé si decirlo, depresión, tristeza, amargura, a veces nos encerramos tanto en nuestro problema que ponemos como un tipo de velo entre Dios y nosotros, entre Cristo y nosotros. Y no es hasta que volvemos a Él, como Asaf. ¿Conocen el Salmo 73, la historia de Asaf? ¿Quién era Asaf? Un cantante, el que dirigía la orquesta en el templo. Era un músico de David. Imagínense la importancia, él dirigía a los otros músicos, pero una vez se llenó de amargura en su corazón. Por causa de la envidia, tuvo envidia de los demás, de cómo prosperaban, y él, siendo alguien tan importante en el templo, no prosperaba. Y dice que se llenó de amargura su corazón, hasta que entrando en el santuario de Dios, él entiende el fin de ellos. Vamos a leer ese pasaje allí en el Salmo 73, para ir terminando. Salmo 73, salmo muy conocido. Versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Tremendo en la condición que nosotros podemos caer a causa de nuestra tristeza, a causa de nuestra amargura. Nos olvidamos de lo más importante: la comunión con el Señor. Dice el versículo, se me perdió este pasaje, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf entiende que a estos malos, aunque disfruten en esta vida, y aunque tengan todo lo que quieren en esta vida, al final ellos van como por un tobogán, dice el mismo texto, como por un deslizadero hacia su perdición, su condenación. En cambio, yo me presentaré delante del Señor y Él me recibirá en gloria. Él entiende, Él ve ese contraste y Él entiende: prefiero, y estas son palabras mías, prefiero ser un fracasado en este mundo que no alguien muy próspero, pero al final terminar en el infierno. Lo tengo todo, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo, pero Él entiende esta realidad cuando entra a la casa de Dios. Ahora, Él siempre permanecía en el templo. Así que Él no está hablando tanto de un templo físico, de un santuario físico, como entrar espiritualmente al santuario de Dios, a volver a tener esa comunión con Él. Cuando el Señor compartió con ellos el pan, se quitó de ellos ese velo, sus ojos fueron abiertos. Y dice el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando estamos tan llenos de tristeza y de amargura, nosotros muchas veces ni escuchamos la voz de Dios o escuchamos la palabra de Dios, pero estamos tan centrados en nosotros mismos que nuestro corazón no arde. No arde nuestro corazón porque nos centramos mucho en nosotros mismos y ellos se lamentan: no ardía nuestro corazón.
Que nosotros podamos decirle, pero conscientes de la presencia del Señor y conscientes de que tenemos una comunión con el Señor, que podamos decirle, como le dijeron ellos, no siendo conscientes de la presencia de Cristo: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Dice el texto, porque se hace tarde, pero que lo hagamos conscientes de su presencia. Que la comunión con Cristo sea tal que nosotros no queramos que se acabe el tiempo de oración, de estudio de la palabra, de meditación en la palabra del Señor, que podamos decirle: Señor, quédate con nosotros. No sé cuántas noches usted se ha desvelado estando en comunión con el Señor, no dando vueltas en la cama, porque a todos nos ha pasado, orándole al Señor, pero conscientes de su presencia, hermanos. Cuando somos conscientes de su presencia, no se van a acabar los problemas, pero los vamos a mirar desde otra perspectiva, los vamos a mirar desde otro ángulo, porque no es lo mismo ver nuestros problemas desde la perspectiva de alguien que no tiene comunión con Cristo, que tiene los ojos velados porque está tan centrado en Él que no tiene tiempo para mirar al Señor, como de aquel que mira sus problemas, sus pruebas, sus dificultades, como Asaf después de que entra al santuario de Dios, o como Cleofás y el otro discípulo después de que parten el pan con el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que estos tiempos los aprovechemos, a tener esa comunión, mientras los hermanos están orando, que todos unánimes estén en la misma tónica, porque eso es lo que significa unanimidad. Unanimidad significa ser unánima. ¿Qué es un ánima? Un alma. Todos ser un alma. Ser un alma. Mientras la iglesia ora, debe haber unanimidad. Eso nos enseña el libro de Hechos, el capítulo 4. Que el Señor nos ayude, hermanos.